Hola, espero que esté muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a tener una primera aproximación a lo que son los principios neurobiológicos del aprendizaje. ¿De acuerdo? Ok, vamos a empezar. Ok, vamos a hacer un repaso muy general de qué es el aprendizaje desde una perspectiva neurocientífica. ¿De acuerdo? El aprendizaje es un cambio en la receptividad de las células provocado por las conexiones neuronales que se forman, fortalecen y conectan con otras eh, conexiones neuronales a través del uso. ¿De acuerdo? Es decir, ahí tenemos varios conceptos que hemos estado revisando en el curso, como por ejemplo cambio. Efectivamente es un cambio en cómo las conexiones neuronales se comunican. Y para esto vamos a estudiar lo que es el sistema nervioso central, que incluye el encéfalo, es decir, el cerebro y la médula espinal. ¿De acuerdo? No vamos a hablar sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado principalmente está conformado por dos células principales, las células gliales y las neuronas. Las células gliales tienen un papel muy importante, pero su papel es de soporte a las neuronas. Es decir, ellas se encargan, por ejemplo, cuando se está dando el desarrollo del cerebro, se encargan de trasladar a las neuronas para que se ubiquen en distintas zonas. También se encargan de satisfacer las necesidades nutricionales de las neuronas y una de las funciones también muy importantes es que se encargan de crear la mielina de las neuronas. Vamos a ver qué es la mielina. ¿Okay? En esta imagen que tenemos aquí, a la mano izquierda tenemos una neurona, ¿de acuerdo? Y podemos ver las distintas partes que conforman esa neurona. Tenemos a las dendritas, que son las encargadas de recibir las señales eléctricas. Tenemos el núcleo, que es esa piecita verde, que ya sabemos cuáles son las funciones del núcleo de las células. Tenemos el cuerpo celular y en ese cuerpo celular podemos ver que hay unas partecitas amarillas, esas son las vainas de mielina, esas son las que se encarga de crear las células gliales. Y en medio de las vainas de mielina tenemos a los nudos de Rambier. Y finalmente tenemos los axones y las terminales de esos axones. ¿De acuerdo? Hay distintos tipos de neuronas con distintas formas, tamaños y también con distintas funcionalidades. Pero ahorita vamos a ver solo como los aspectos más generales de las neuronas. ¿De acuerdo? Para iniciar con el tema del aprendizaje, tenemos que entender un concepto muy básico que es la sinapsis. Bueno, dice, la sinapsis es un mecanismo mediante el cual se comunican las neuronas. Así, cada estímulo que es percibido por el sistema nervioso se convierte en un impulso bioeléctrico que recorrerá distintas redes de neuronas. ¿De acuerdo? Es su capacidad de excitabilidad la que permite procesar y transmitir información. Pero ¿cómo es que se da esa información entre las neuronas? Bueno, en primer lugar, este dibujito que ven aquí a mano derecha eh, nos permite recordar un punto esencial de las neuronas y es que entre ellas nunca realmente se tocan. Siempre hay un espacio entre ellas y ese espacio se llama espacio intrasináptico. ¿De acuerdo? Ok, ¿cómo es que se da la sinapsis o la comunicación nerviosa entre dos células neuronales? Bueno, cuando hay excitabilidad del axón, ¿verdad? De donde estaba la mielina, vamos a devolvernos en la imagen, aquí donde teníamos la mielina, las vainas de mielina y el nódulo de Rambier, cuando hay una señal eléctrica, pasa rápidamente dando saltos entre cada una de esas vainas de mielina y lo que está trasladándose ahí es una información eléctrica, pero cuando la información eléctrica llega finalmente a las terminaciones sinápticas o a las terminales del axón, como podemos ver aquí a mano derecha, lo que sucede es que esa señal eléctrica excita, por decirlo de alguna forma, las vesículas que contienen neurotransmisores. Las vesículas son como unas bolsitas que tienen un montón de neurotransmisores de distintos tipos que son los mensajeros del cerebro.
¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué las vainas de mielina son importantes? Porque permiten que la información se traslade de forma como más veloz, ¿de acuerdo? Ok, cuando esa información salta por los nódulos de Ranvier, lo que hace es que esa señal eléctrica le avisa a las vesículas que se abran y entonces esa información de las vesículas se libera en el espacio intrasináptico, ¿de acuerdo? Entonces ahí los mensajeros viajan por ese espacio y otra neurona, las dendritas de otra neurona, tienen la capacidad de recibir a través de la comunicación química. Lo que hace es que también excita esas partecitas que capturan los neurotransmisores, lo reciben y esos a su vez se convierten en una señal eléctrica que viaja a través del cuerpo de la neurona y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esa señal eléctrica puede ser excitatoria o inhibitoria, pero nosotros no nos vamos a concentrar en eso, pero puede ser de dos tipos también. Entonces, hasta aquí tenemos varias información importante. Primero, que la información que se traslada a través de las neuronas no solo es eléctrica, sino también que es química. Segundo, de que la información puede ser información de tipo inhibitoria o excitatoria, ¿de acuerdo? Y tercero, de que la información química son esos neurotransmisores que son los mensajeros del cerebro que están mandando una señal y la están comunicando a otra neurona, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando se envían muchas señales, imaginémonos que estamos enviando una y otra vez señales a través de una misma red neuronal, que es una red con un montón de neuronitas. Cuando esa información se repite constantemente, imaginémonos, hagamos la metáfora de que pasa a ser un camino de piedra y lastre donde usted va con carreta a hacer una superautopista. ¿De acuerdo? El estar pasando por el mismo lugar va haciendo que la señal se haga más rápida y más eficiente. A eso se le llama potenciación a largo plazo. ¿Y por qué el término potenciación a largo plazo es súper importante? Porque cuando hablamos de potenciación a largo plazo estamos hablando de aprendizaje. Entonces, la potenciación a largo plazo son una serie de cambios que resultado de una experiencia de comunicación neuronal repetitiva y de alta intensidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Si existe una red neuronal que tal vez nunca se repasó mucho y tal vez no se usó mucho, esa red neuronal pues no cobra tanta fuerza, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un aprendizaje contundente, es porque ha pasado muchas veces información por esa red neuronal y por eso cuando necesitamos recordar información, ahí está rápido, fácil, ¿ok? Porque la red neuronal está muy fuerte porque ha habido potenciación a largo plazo, ¿ok? Como dice el texto, esto favorece para que los impulsos eléctricos se desencadenen con mayor facilidad, ya que la potenciación cambia la fuerza de las sinapsis. ¿De acuerdo? ¿Y por qué esto es importante saberlo? Porque la potenciación a largo plazo permite consolidar información a largo plazo. Es como un juego de palabras. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de memoria. En esta clase no vamos a profundizar sobre los mecanismos de memoria porque eso es un tema bastante amplio, pero sí tenemos que tener claro de que hay distintos almacenes de memoria y que son conjunto de procesos, fases y sistemas de información. Pero lo que se nos interesa saber aquí es que la memoria a largo plazo, al final de cuentas, es un patrón neuronal de redes específicas de neuronas que se mantienen activos a lo largo del tiempo. Cada vez que esa red se activa, el trazo de la memoria se vuelve más fuerte. Es decir, cuando hemos aprendido algo es porque esa información se consolidó en la memoria a largo plazo. ¿Ok? ¿Y cómo se consolida la información en la memoria a largo plazo? A través de la consolidación, a través de la potenciación a largo plazo. ¿Ok? Recordemos que es esa comunicación intensa en una red neuronal. ¿Ok? Que no es solo eléctrica, sino también que es química. ¿Ok?
¿Para qué? Que tenemos que tener algo muy claro cuando hablamos de memoria a largo plazo, y es que para que la memoria se consolide en el almacén de largo plazo, para que se quede ahí, tenemos que tener un alto contenido emocional, tenemos que haberlo disfrutado mucho, tenemos que haber sentido miedo, o sea, aquellas situaciones que tienen ese tipo de emociones fuertes son las que más fácil se consolidan en ese almacén a largo plazo, ¿ok? Y para consolidar información ahí a largo plazo, necesitamos organizar esa información, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? De que con ir y escuchar a un profe hablar, mentiras que vamos a aprender. Aprendemos cuando hacemos cosas, ¿de acuerdo? Y hay distintos niveles de procesamiento cognitivo, entonces tenemos que pensar como profesores en cuál nivel queremos que hacer que nuestros estudiantes trabajen, ¿ok? Entonces, para consolidar información es necesario emociones y que organicemos la información y repasemos un montón. ¿Ok? Y es importante que también sepamos que hay información muy compleja que no se aprende de la noche a la mañana ni por generación espontánea, ni aunque leamos mucho y estudiemos mucho, hay información que tarda años en que realmente la aprendamos bien, y para que realmente aprendamos bien tenemos que consolidar esa información a través del sueño. Si no dormimos, no se guarda la información. Y ahorita vamos a hablar, o sea, esto es un resumen flash de los principios del aprendizaje basados en evidencia científica, que emergen a partir de las ciencias cognitivas, la neurociencia, la psicología cognitiva y demás. Bueno, ya hemos ido hablando en la clase de algunas de estos principios, pero vamos a conversar muy brevemente de cada uno de estos. Primero, la experiencia cambia el cerebro, ¿ok? Entonces, como hablábamos al principio, no somos una tabula rasa, pero tampoco somos únicamente genética, ¿ok? Necesitamos de experiencias para poder aprender, de buenas experiencias para poder aprender en el ámbito educativo. Pero también aprendemos en la vida cotidiana y en nuestras vidas a partir de la experiencia. Las habilidades cognitivas cambian y se desarrollan a lo largo de la vida, es decir, que vamos a aprender hasta el último día de nuestras vidas. Las personas mayores siguen aprendiendo, sus cerebros se siguen transformando y pueden seguir aprendiendo perfectamente siempre y cuando no haya algún tipo de patología que limite a la persona en algún sentido. Luego, el aprendizaje no ocurre sin emoción, ya eso ya lo vimos. El cerebro tiene disposición a aprender y hacer actividades relevantes y con propósito, es decir, los seres humanos tenemos una iniciativa, una curiosidad innata que hay que explotarla, hay que ver cómo hacemos para explotarla con los estudiantes. Aprender implica construir nuevas redes neuronales, ¿de acuerdo? Recordar implica activar esas redes neuronales. Y es más fácil construir redes neuronales cuando se toman como base otras. Es más fácil aprender algo asociándolo a una red neuronal que ya existe. Imaginémonos, es como más fácil establecer un puente montándose sobre una autopista que ya existe a empezar a construirlo de cero, ¿de acuerdo? La memoria se encuentra almacenada en distintas áreas del cerebro. Algunas memorias se desvanecen con el tiempo, por eso sí, lo que nosotros queremos es tener presente la información, tenemos que repasarla, y existe capacidad limitada para procesar información, ¿de acuerdo? No nos tenemos por qué sentir mal porque tal vez no se nos hace tan fácil aprendernos todo lo que nos están diciendo, eh, pero también tenemos que tener como esa empatía con los estudiantes porque la información tiene que irse dando poquito a poquito. ¿Cuáles son algunos factores que afectan el aprendizaje? Bueno, tenemos el sueño. Aquí tengo, por ejemplo, las personas que no tienen suficiente sueño son más proclives a desarrollar un desempeño cognitivo inferior, problemas de memoria, problemas de redacción, es decir, que tal vez aprenden un poquillo más lerdo o les cae la peseta, como dice el dicho, un poco más despacio.
Además, las personas que no duermen tienen más problemas para concentrarse y en general las personas que tienen patologías que les impide dormir pueden incluso morir, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante es el estrés. Eso tal vez está como muy presente hoy por hoy, pero el estrés genera consecuencias nefastas en el organismo. Por ejemplo, tiene repercusiones en la memoria a largo plazo, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas, que son aquellas funciones que nos permiten procesar información de forma consciente y que nos permiten aprender. El aprendizaje además tiene repercusiones, por ejemplo, las personas con estrés sostenido a lo largo del tiempo, el estrés es bueno. Cuando nos estresamos, reaccionamos. En las épocas de la caverna, era importante estresarnos cuando como seres humanos veíamos un león porque nos preparaba para la respuesta de huida. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ese león no existe tal cual, sino que existen un montón de leones simbólicos que, por ejemplo, la U, los problemas familiares, problemas de pareja, el desempleo, tener que trabajar un montón, o sea, las presiones sociales de tipo económico, bueno, existen un montón de leones simbólicos que hacen que la respuesta de estrés se sostenga a lo largo del tiempo y la consecuencia de esto es que la persona tenga niveles altos de ansiedad, depresión, ataques de pánico, dolor de pecho, fatiga, problemas del sueño, o sea, necesitamos dormir y el estrés más bien nos impide que podamos dormir bien, falta de motivación, entonces ante eso tenemos que buscar buenos patrones, buenos hábitos, por ejemplo, si queremos dormir mejor, apagar el teléfono, la tablet, el tele, apagar las luces todo media hora antes, hacer ejercicios de respiración, tal vez tener una libreta antes de dormir donde apuntemos las cosas, y digamos, ok, ya lo apunté, no se me va a olvidar, para no tenerlo ahí dándole vuelta. Con el estrés, también hacer ejercicio, hablar de cómo nos sentimos con amigos. Si el estrés es muy fuerte, es importante que busquemos ayuda con una persona profesional, no tenemos por qué sentirnos avergonzados por eso. También sonreír, hacer actividades que nos hagan sentir bien, organizar muy bien el tiempo para poder dedicarnos tiempo a nosotros mismos, eh, hacer meditación, ejercicios de respiración, etcétera. ¿Qué otra cosa afecta el aprendizaje? Bueno, la nutrición. Si tenemos hambre, es poco probable que podamos aprender, ¿de acuerdo? Y bueno, ya sobre, bueno, por ejemplo, cosas básicas, estar hidratado, una alimentación sana, con base en frutas, vegetales, eh, que tenga su dieta de todos los grupos alimenticios. Y sabemos que eso es un reto, sobre todo cuando uno es estudiante universitario. Pero bueno, es importante tener en cuenta que todas esas cosas afectan el aprendizaje. Eh, Ahí sobre el sueño es importante decir de que lo que dijimos ahora, que por ejemplo cuando tenemos exámenes o así, si no dormimos la noche antes o si no dormimos bien, es poco probable que la información se consolide. ¿Ok? Y finalmente tenemos el ejercicio. El ejercicio, bueno, finalmente no, pero entre los últimos tenemos el ejercicio. El ejercicio está asociado con mayor plasticidad cerebral y neurogénesis, es decir, creación de nuevas neuronas. ¿Ok? Entonces, el ejercicio está asociado con que podamos aprender mejor, más rápido, hacer asociaciones diferentes, nos permite además crear más neuronas para potenciar el aprendizaje, ayuda a regular el sueño, ayuda a regular el estrés, es decir, tratemos de hacer algún tipo de actividad física y sacar el rato para ustedes mismos y también inculcar esto en sus estudiantes en el futuro. Y la satisfacción es muy importante. Si sentimos que tal vez lo que estamos haciendo no es lo que deseamos, lo que soñamos, obviamente vamos a estar desmotivados. Tratar también de estar acompañado por gente que realmente nos haga sentir bien, que sean personas saludables, evitar contextos donde haya
abuso o violencia, porque todo esto va a afectar los procesos de aprendizaje. También el consumo de sustancias, por ejemplo, el consumo de alcohol, de alimentos súper procesados, el consumo de otras drogas, todo eso va a afectar cómo aprendemos. Y ya para ir terminando esta clase, ¿cómo es que se ha logrado entender todas estas cosas que hemos hablado? Es decir, ¿cómo sabemos cómo se estudia el cerebro, sobre todo para el tema del aprendizaje? Bueno, una de las estrategias es el TAC. Esa es una foto del TAC, escaneo de tomografía axial computarizada. El TAC lo que hace es que emite rayos X y esos rayos X logran como que chocan con los lugares que tienen mayor densidad y genera unas sombras grises, y para lo que sirve principalmente es para detectar anomalías en el cerebro, ¿de acuerdo? Eh, en algunos casos se han hecho estudios para identificar cuáles son las consecuencias de algún tipo de tumor en el cerebro y demás, pero sobre todo su uso en médico. El electroencefalograma lo que permite es identificar las ondas cerebrales, es decir, la actividad en tiempo, la actividad eléctrica, y es súper preciso en tiempo, es decir, estas redes que permiten identificar la actividad cerebral tienen una precisión increíble para poder identificar el tipo de ondas y se estudian, por ejemplo, para comprender la epilepsia, los patrones del sueño, la actividad cerebral ante cierto tipo de estímulos, pero no permite identificar con precisión la ubicación, pero sí el tipo de actividad. Tenemos el TEP, que se llama escaneo de tomografía por emisión de positrones, que lo que permite es que a la persona le inyectan una glucosa radioactiva y permite estudiar la actividad del cerebro mientras la persona está realizando tareas ahí metido en ese aparato, ¿verdad? La cabeza queda dentro del círculo. Eh, Y cuando nosotros usamos, digamos, estamos usando, realizando algunas actividades, las zonas del cerebro que están siendo más usadas generan más glucosa. Esa glucosa genera radios gamma y como ahí tienen inyectadas las personas esta glucosa radioactiva, el aparato permite identificar dónde hay mayor actividad. Y finalmente tenemos la resonancia magnética, que es una de las técnicas más eficientes porque la resonancia lo que hace es que dispara ondas radio hacia el cerebro y el cerebro está conformado principalmente por agua, es decir, por átomos de hidrógeno. Esas ondas radio provocan que los átomos de hidrógeno produzcan señales radio, las cuales son detectadas por los sensores y se registran en una imagen. Esta técnica tal vez falla un poco en con el tiempo, porque hay como un pequeño retraso de milisegundos, pero da con mucha precisión cuáles son las zonas involucradas, ¿de acuerdo? Es así como se ha ido aprendiendo cómo funciona el cerebro. Para la clase del viernes tenemos que, leer con atención la lectura correspondiente, porque vamos a estudiar la estructura del cerebro. Entonces vamos a tener una actividad en la que vamos a hacer una maqueta con las estructuras que se mencionan en esta diapositiva: hemisferios, surcos, lóbulos, el hipotálamo, la amígdala, el cerebelo, el hipocampo, el área Broca y Wernicke, y vamos a hacer una tabla adicional con información relevante para cada una de esas estructuras y lo vamos a discutir relacionado siempre en este tema que es el aprendizaje. Y eso sería la clase de hoy. Les agradezco muchísimo la atención y no olviden seguir las instrucciones de las orientaciones de la semana. Espero que les haya sido de mucho provecho. Nos vemos.